שם בראשית עולם עמדה חווה אוהבת מול אדם. עזר כנגדו צלע מצלו ואז צועד אדם אל כיוונה של זו אשר חלם. על ראש שמחתו יעלה אותה איתו והוא לא ישכחך אהובתו. לא, 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 זה לא מקרה, אלוקים רוקם טובה בחוטי זהב בינינו. זו דרכו של הבורא לקדש את ההווה בחופת כוכביה עלינו. זמן עוצר הזמן לרגעים של אושר ולבן. כל המצלות מחופת גילולות, כאן עומד חתן אוחז ידך ומי יופייך מדם. על ראש שמחתך תעלי את פריך ליבך והוא לא ישכחך, הוא אהובך. לא, 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 זה לא מקרה, אלוקים רוקם טובה בחוטי זהב בינינו. זו דרכו של הבורא לקדש את ההווה בחופת כוכביה עלינו. בקדושה את תהיי לו לאישה, הוא יהיה לך לאישך ולזר שעל ראשך, הוא יגן לך וישמור ממשבר סופה וקור. בלילות של אהבה הוא יהיה חלקת שלווה. לא, 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 זה לא מקרה, אלוקים רוקם טובה בחוטי זהב מעלינו. בראשית עולם. Bereshit Olam, una canción muy hermosa que se le canta a las novias cuando inician en su día de matrimonio. Y bien, quería darle las gracias, familia, por acompañarnos en este Shabbat. Quiero desearles a todos ustedes un Shabbat Shalom para todos ustedes. Y claro, pues como les indicaba más temprano, estoy en un entorno improvisado realmente. Estoy transmitiendo desde Guayaquil, estoy transmitiendo desde una clínica. Tuvimos, como les indicaba más temprano, tuvimos una emergencia familiar y pues he tenido que improvisar un poco. Estamos transmitiendo desde este lugar de la habitación en la que se encuentra mi hijo, el más pequeño de la casa. Tuvo una pequeña cirugía que hacerse y pues se está recuperando, así que estamos acompañándolo aquí en esta noche para que pues podamos celebrar este Shabbat, aunque sea en este lugar, ¿sí? Y pues quería dar las gracias, mi querida familia, por conectarse en esta noche, acompañarnos en este nuevo ciclo de estudio de la Torá, este nuevo ciclo de estudio del Pentateuco, el libro de Moisés.
con una intención, hermanos, con la intención de conocer un poco mejor este libro en el contexto cultural, conocer un poco más acerca de la legalidad de este libro, conocer un poco más acerca de el contexto legal de este libro, o de estos libros conocidos como los libros de Moisés o la ley de Moisés. Así que les había indicado la semana pasada que he tenido que postergar por un año o por un ciclo más la exposición del Nuevo Testamento, puesto que es fundamental, creo, es importante colocar el fundamento legal o colocar las bases, el fundamento de la interpretación para poder ir a estos libros del primer siglo, ¿verdad? Antes es importante que conozcamos realmente la ley de Moisés, que la podamos dominar para que esa base de ese conocimiento nos permita a nosotros entender luego lo que leemos. Entonces es importante, hermanos, porque aquí en este libro, desde el primer capítulo del libro de Génesis, que es el primer libro de Moisés, se van a dar cuenta, hermanos, en esta noche, cómo es tan importante conocer el entorno cultural de la audiencia a la que se escribió este texto. Porque si no, hermanos, no estamos entendiendo el trasfondo de la historia. Esta historia, hermanos, como le explico a veces a algunos amigos, esta historia se cuenta en 2 capas y a veces hasta 3 y 4 capas. En el estudio de la Torá se habla de 4 capas de interpretación bíblica y les digo yo, realmente llego hasta la segunda, pues ya llegar a la cuarta requiere del dominio del idioma hebreo. Pero yo creo que, hermanos, con esta base que estamos estableciendo a través del estudio de la Torá, vamos a poder hacer una interpretación mucho más apegada a la verdad la verdad de la razón por la que se escribieron estos textos del primer siglo especialmente, ¿verdad? Entonces es importante que el día de hoy pues podamos iniciar este nuevo ciclo de estudios de la Torá desde el capítulo 1 hasta lo que corresponde a la porción de esta semana, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 8. Y vamos a ver los temas, son temas interesantísimos porque hoy, como les indicaba, vamos a estudiar y vamos a conocer un poco sobre qué significa la frase hagamos al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? A nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa esta expresión en el contexto legal? ¿Qué era lo que estaba Elohim, el rey del universo, queriendo contarle al hombre cuando escribió estas palabras a través de Moisés, ¿verdad? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Qué es lo que Dios quiso decirle a esta audiencia? Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Son 2 palabras muy importantes que tienen un trasfondo legal. Esto no tiene sino una interpretación que debe entenderse desde la legalidad, desde la legalidad del texto bíblico. Ahora, Dios empieza, hermanos, y en este caso hay que entender que la traducción en hebreo de Dios en realidad significa Elohim. Cuando dice Elohim en el inicio de Bereshit o en el inicio de Génesis, está hablando de un juez. Dios está actuando como juez, ¿verdad? Como rey del universo y como juez. Y entonces, como juez, hermanos, todo juez o todo gobernador necesita un marco jurídico con el cual empezar a gobernar y comenzar a juzgar a su pueblo. Es fundamental. Así que Dios, nuestro Elohim, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, comienza poniendo un orden en la tierra. Y eso es lo que vamos a leer y vamos a ir avanzando a lo largo de este estudio, ¿verdad? Quiero pues en esta noche saludar a mis grandes amigos, en especial a uno muy allegado conmigo, que está pues celebrando los años de su vida el día de hoy, y es a Bolívar Ruiz, mi querido amigo y hermano. Un gran abrazo para ti, mi querido hermano. Shabbat Shalom para ti. Y también quiero agradecerle a todos mis demás hermanos que se conectan en este día. Quiero agradecerle de todo corazón también a otro hermano muy especial, a José Abril, que tuvimos el gusto de compartir toda la semana de Sukkot y pasamos... Bueno, no llegamos a Shemini Atzeret porque pasé en esta clínica, ¿verdad? Pero vaya que compartimos un tiempo extraordinario. Así que quiero agradecerle, pues, mis hermanos, a todos aquellos que se conectan y me envían sus saludos
en esta noche. Y quiero pues saludar a Edu Paulinho, quiero saludar a Tomás Eduardo Suárez, también a mi gran hermano, para también la esposa de Freddy Rodríguez, para Daniela Leguizamo Quiñones, para Tania Vite, también mi querida hermana, un abrazo enorme para ti, muy fuerte. Para Lenita Morales, un fuerte abrazo para ti, mi querida Lenita. Pregúntale a Bolito, a Bolo, lo que tenemos para el día lunes, así que llámalo allí. También quiero saludar a Belkis, a su esposo Álvaro, para Ligia Elena, para mi querido hijo, su esposo, ¿cómo es? José. También quiero saludar a Manuel Proaño, ¿verdad? A Juan Carlos Suárez, mi queridísimo hermano Juan Carlos, un gustazo, hermano, tenerte aquí. Somos nosotros pues parte de un grupo de estudio con Rico Cortés, y la verdad que aprendemos muchísimo con él. Gracias, hermano, por escribirme y acompañarme en esta noche. Y también quiero saludar a una persona también muy, muy especial, muy entrañable, que todavía no tengo el honor de conocer en persona, y es al pastor Joel Levis en Los Ángeles. Un fuerte abrazo para ti, para tu esposa y para toda tu familia, mi querido Joel. Hoy realmente es muy importante que me acompañes y podamos estudiar esta Torá y poder entender un poco más lo que estamos leyendo de una manera como no lo habíamos hecho antes. Realmente estamos entrando a profundizar en el texto más allá de la simpleza de la historia. Estamos entrando a entender por qué están ocurriendo estos eventos, por qué Dios nos está contando estas historias. ¿Qué sentido tiene que Dios nos cuente la narrativa con la que empieza, por ejemplo, el libro? Cuando dice que en el primer día Él colocó la luz y separó la luz de las tinieblas. Esto tiene un sentido, hermano, un orden. Aquí, de hecho, no solamente hay 7 días, hay uno más, ¿verdad? Y todo esto, hermano, que vamos a entender hoy día, va a ser, yo creo que de gran provecho para nosotros a la hora de entender este libro. Y también quiero agradecer, hermanos, a mi queridísima Rosita Romero también, pues un abrazo para ti, mi querida Rosita, y para todos aquellos que se conecten esta noche. Como entenderán, mis hermanos, pues estoy en una situación poco cómoda para poder transmitir, pero de todas maneras, hermanos, pues estoy haciendo lo que me agrada realmente. A mí me agrada poder hablar acerca de nuestro Señor, porque yo considero que hablar de Él realmente tiene un motivo para mí, y es honrarlo a nuestro Padre y darle a Él todo el honor y toda la gloria de todas las cosas que tenemos. Así que yo un Shabbat considero que es un día que debo entregárselo. Así que pues espero yo en esta noche, mis queridos hermanos, poder cumplir ese rol que el Señor me ha dado, que es poder enseñar a mi familia como sacerdote y abrir las ventanas, como les decía yo, las ventanas de mi casa, las puertas de mi casa, y que ustedes escuchen también este mensaje, ¿verdad? Lo poco que el Señor a mí me ha regalado como conocimiento, yo se lo comparto a mis hermanos de la misma manera como yo lo he recibido. Así que esa es la intención. Y bien, entrando, hermanos, en materia de estudio del día de hoy, es importante que nosotros entendamos que cuando Dios comienza a hablarnos del libro de Génesis, Él comienza, hermanos, con un capítulo en donde se narran 7 días de una creación. En realidad se narran 6 días, y luego dice que en un 7º día Él descansó. Y vaya que realmente ustedes saben que Dios, como lo dice correctamente nuestro Mesías, Dios no descansa en el 8º día. Entonces, ¿de qué está hablando? En el 7º día, perdón. Entonces, ¿de qué está hablando Él? ¿De qué descanso es el que nos está narrando el texto cuando nosotros comenzamos a leer este libro, verdad? Porque Él dice que creó los 6 días, ¿verdad? En los 6 días Él puso primero la luz, luego separó las aguas, luego se formó los vegetales en el 3er día, en el 4º día puso las luminarias, en el 5º día multiplicó los peces y los animales, y en el 6º día, perdón, en el 5º día Él multiplicó las aves y los peces. En el 6º día, en cambio, Él crea los animales, y dentro de ese día crea al hombre. Pero particularmente también habla de una serpiente. Él dice que habla de un animal que se arrastra, ¿verdad? Y también, hermanos, habla de que crea en ese día a una mujer. Es interesante porque en el 6º día Él está creando al hombre, ¿verdad? Y luego dice que en el 7º día Él descansó de toda la obra de su creación. Pero eso, hermanos, hay que entenderlo en el contexto de la cultura de antiguo Medio Oriente. ¿Qué significaba para un juez o para un rey descansar en
de su obra. Y en realidad lo que está queriendo decir aquí, hermanos, porque me quiero concentrar un poquito en el séptimo día, es que Dios, en este caso el Rey del Universo, se está sentando en su trono a gobernar. Hay que entender, hermanos, que sentarse en un trono, un rey, no es, hermano, para que lo venteen, ni para que le echen flores. Estamos hablando de que en el contexto legal, aquí está indicándonos de que el Rey del Universo, después de haber creado todo y de haber puesto sus reglas, de haber establecido un marco jurídico de gobierno, ahora Él se sienta a gobernar su creación. ¿Ok? El creador se sienta a gobernar su creación. Interesante, porque ya definimos en el primer capítulo del libro de Juan quién es este creador, ¿verdad? ¿Quién creó las cosas? Porque dice que el Padre le pide a su Hijo cree estas cosas, ¿verdad? ¿Sí ven? Entonces, ¿quién es el que en el séptimo día se sienta a gobernar su creación? Aquel que las creó, ¿verdad? En este caso, el Hijo. Pero adicionalmente, hermanos, nos damos cuenta que aquí hay otro día. No solamente hay 7, podemos decir que en este día hay un octavo día, ¿verdad? De hecho, precisamente la semana anterior celebramos Shemini Atzeret, ¿verdad? Aquellos que conocen un poquito más acerca de las celebraciones del Eterno, las celebraciones de los Moedim del Eterno, podrán entender pues que precisamente en Sukkot, en la fiesta de tabernáculos, celebramos nosotros el octavo día, el día en el que el Eterno quiere quedarse un día más con los más íntimos en su casa, ¿verdad? Interesante conocer eso. Así que, hermanos, cuando nosotros estamos estudiando la Torah o la ley de Moisés, debemos entender, hermanos, que este es un libro de legislación divina. Es un libro que establece el fundamento legal, es un libro que establece la jurisprudencia bíblica, es un libro que establece los parámetros legales, ¿verdad? Los parámetros para poder gobernar el universo. Entonces Dios, en el primer día, cuando pone su luz, ¿verdad? En realidad lo que nos está indicando es que está poniendo ¿qué? Está poniendo su orden, está poniendo realmente en orden todo. Por eso se narra desde el caos hacia el orden, ¿verdad? La creación viene del caos al orden, de un ser inerte a un lugar en donde hay vida, porque Él está haciéndose presente en la creación. Así que cuando Dios se hace presente, en realidad Él se manifiesta en donde ya hay luz y en donde también hay orden, ¿verdad? Así que hay vida. Esas son las características del reino de los cielos. Entonces estamos viendo cómo el reino de los cielos se está manifestando en la tierra, en este mundo material, en este mundo tangible, a través de estas normas, este marco jurídico que se está estableciendo allí. Entonces yo les explico esto, hermanos, porque la Biblia nosotros no la tenemos que ver necesariamente como un documento religioso. La Biblia, como lo conocemos nosotros, no necesariamente, hermano, es un libro de religión. Este es un documento legal y tenemos que ver qué hechos legales están ocurriendo en el trasfondo de cada uno de los hechos que se narran, ¿verdad? Y en cada uno de ellos, hermanos, hay un acontecimiento que va marcando un precedente legal. Miren que estoy utilizando mucha terminología de carácter legal, que yo sé que aquellos que son abogados me entienden, ¿verdad? Ellos utilizan mucha esta terminología que les permite a ellos comprender mejor de lo que les estoy hablando. Entonces, estamos viendo que Dios está estableciendo, inclusive a través de su narrativa. Él no elabora, hermanos, un código como nosotros tenemos la Constitución de nuestro país, ¿verdad? Donde está tipificado y enumerado todo. No, Dios narra una historia, pero en esa historia, en ese evento que Él está narrando, está dejando un precedente legal que debe ser considerado, ¿verdad?, como aquel fundamento, aquella base legal con la que se llevan a cabo o con la que se juzgan otros casos. Entonces Dios, cuando nos narra su historia, nos está contando historias enmarcadas en un contexto jurídico, hermanos. Entonces es importante que leamos la Torah como un documento de leyes. De hecho, sabemos que es la ley de Moisés, pero en realidad no es la ley de Moisés, es la ley de Dios, que la recibimos a través de Moisés, y que el pueblo de Israel la recibe a través de Moisés, pero en realidad este es un libro, hermanos, es la constitución del reino de los cielos, que Dios quiere implementar en este mundo material. Entonces vemos,
hermanos, cómo desde que comienza a crearse los cielos y la tierra, comienzan a ocurrir unos eventos de carácter legal que están allí narrados. Y por ejemplo, vemos que el segundo día es un día al que Dios no lo llama bueno, pero no le dice malo. Pero ¿por qué este segundo día es un día al que no lo llama bueno? Porque este es un día en el que separan las cosas. Se separa, dicen, los cielos, las aguas de arriba con las aguas de abajo. Entonces, a Dios no le gusta la separación, ¿verdad? Porque Dios es uno. Él y su Hijo son uno solo, ¿verdad? Por eso el primer día, el primer día de la creación, Dios no dice, y este es el primer día. En hebreo dice, este es Yom Echad, que significa, este es día uno. Es como un día, pero en español no se entiende. En hebreo se entiende porque este está diciendo, este primer día está hablando de unidad, de una unidad en donde todos son uno. Y este primer día es el que luego Dios lo pondrá después del séptimo día. Por eso este es el octavo día. Es el primer día, pero como nosotros tenemos que leer ciclos, entonces el primero se convierte luego en el octavo. Por eso en el octavo seremos uno, los más íntimos, ¿verdad? Lo que nos decía Yeshua, el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Y eso es lo que debemos nosotros entender aquí. Qué importante, hermanos, es que entendamos nosotros la jurisprudencia, pero además dominemos un poco el concepto que se está queriendo manejar aquí. Así que Yom Echad, el primer día, hermanos, en el que se coloca la luz, es un día que dice uno, pero está hablando de unidad, de un solo, de una, en este caso, de un padre, un hijo y un pueblo que van a funcionar como uno solo, ¿verdad? Pero luego al segundo día Él no lo llama bueno. ¿Por qué no lo llama bueno? Porque definitivamente la separación para Dios no es buena. Y de hecho el primer día, hermanos, está narrándonos el nacimiento de Yeshua. El segundo día nos está narrando la muerte de Yeshua, ¿verdad? El tercer día nos narra la resurrección de Yeshua y así sucesivamente otros eventos que les invito yo a ustedes a que revisen mis estudios del año pasado respecto a este capítulo, a esta porción, y allí podremos entender un poquito más. No estoy tocando muy profundamente los temas de la semana de la creación, puesto que solamente estoy complementando algunos temas este año. En lo que sí me voy a concentrar yo hoy, hermanos, es el capítulo 2, pero ya vamos a ir al capítulo 2 después de la creación de Adán y Eva. Es muy importante que entendamos qué está ocurriendo allí, cuál es el rol de la serpiente, qué viene a hacer la serpiente, qué pasa allí legalmente, ¿verdad? ¿Por qué la serpiente busca a Eva? ¿Por qué no lo busca a Adán? ¿Por qué? ¿Por qué esta serpiente camina erguida? ¿Por qué esta serpiente habla? ¿Por qué esta serpiente es inteligente? ¿Qué nos está queriendo decir el escribe? ¿Qué nos está queriendo decir Elohim a través de esta narrativa? ¿Qué nos quiere contar? ¿Qué está detrás de este texto? Eso es lo que tenemos nosotros que descubrir el día de hoy. Y definitivamente, hermanos, tiene una respuesta. Afortunadamente, digo yo, los tiempos de hoy son tiempos de revelación. Son tiempos en los que Dios nos quiere contar su historia, porque está ansioso por contar lo que Él realmente está escribiendo. Él no está escribiendo, hermanos, allí una historia simple. Esta es una historia que tiene un trasfondo y hoy lo vamos a descubrir. ¿Qué está ocurriendo allí en el contexto legal cuando nos está narrando que la serpiente habla con Eva y la convence de que ella cometa un acto terrible, ¿verdad? Que cometa un acto terrible de desobedecer una instrucción divina, ¿verdad? Es muy importante que entendamos eso, mi querida familia, ¿ok? Entonces, como les indicaba, capítulo 1, básicamente la semana de la creación, está hablándonos de un día, en el séptimo día, un día de entronamiento. Ahora, es importante que nosotros dominemos también los números, hermanos. Nosotros necesitamos dominar ciertos conocimientos básicos de gematría para poder interpretar lo que leemos, ¿verdad? Eso nos va a dar clarísimas, nos va a dar herramientas muy poderosas para poder entender que los números no están allí por gusto, ¿verdad? En el sexto día se crea el hombre, por lo tanto, el sexto es número de hombre. Pero el séptimo día es número de rey, es número de gobierno, es un número en donde el rey viene a gobernar. ¿Quién viene a gobernar en el séptimo día? El Mesías. Por lo tanto, el séptimo, el número 7, es el número del Mesías, es el día de la plenitud, ¿verdad? Pero también tenemos un número 8. El número 8, ¿verdad? Es el número del Padre. ¿Sí? El número 8, hermanos, es un número de eternidad, de nuevos comienzos,
pero son nuevos comienzos en donde hay eternidad, en donde todos seremos uno, los más íntimos con el Eterno. Y les dejo esto, hermanos, porque obviamente les estoy dejando pistas. Como ustedes ven, no estoy entrando en mucho detalle, les estoy dejando pistas para que ustedes comiencen ¿a qué? A escudriñar por sus propios medios, por su propia cuenta, si lo que yo estoy diciendo realmente se sustenta a la luz del derecho bíblico o a la luz del texto bíblico. ¿Ok? Así que es interesante porque la semana de la creación, ¿verdad? Aunque se narran 7 días, tiene 8. ¿Ok? Porque se tiene que repetir el ciclo al final. Acuérdense que cuando dice que el Padre desciende con la Nueva Jerusalén, ese ya es en el 8º día, hermanos. Ese no es en el 7º, es en el 8º día en el que el Padre descenderá con la Nueva Jerusalén. Y dice que el Hijo, que está como Rey de la tierra, se hará otra vez a un lado, después de haber puesto a todos los enemigos del Padre por estrado de sus pies. ¿Quién es este grande enemigo? ¿Quiénes son estos enemigos del Padre? Pues es muy importante que entendamos eso también, hermanos, porque aquí existe una guerra en una dimensión que no conocemos, pero esto es una guerra cósmica lo que estamos teniendo aquí. Hermanos, aquí se están disputando el control del mundo, el control del universo. Dos potestades, dos fuerzas, hermanos, muy poderosas, tremendamente poderosas, que quieren conquistar y dominar el mundo, ¿verdad? Es interesante que entendamos que, hermanos, esa fuerza no necesariamente es Hasatán. Usted va a decir, ¿cómo? Pero si Hasatán es el que nos narra la Biblia. Pero no, hermanos, hay uno mayor que Hasatán, que se llama la muerte. Sí, hermanos, la muerte es aquel al que el Mesías vino a vencer. No vino a vencer a Hasatán, hermanos. Él no vino necesariamente solo a vencer a Hasatán. Él vino a vencer la muerte, porque ese es el verdadero gobernante detrás de bambalinas, hermanos. Ese es el, como dicen, el que gobierna detrás del poder. ¿Ok? Y ustedes van a ver unas similitudes que existen, hermanos, tanto entre la narrativa del lado de la bondad y la narrativa del lado de la maldad. Usted tiene aquí dos entes pugnando por gobernar un territorio. Y en ese contexto, hermanos, nosotros tenemos que leer la Biblia. La Biblia, hermanos, realmente a nivel cósmico, a nivel de otra dimensión, realmente es una gran batalla. Y nosotros aquí estamos en un lugar que a veces ni siquiera estamos conscientes de estas grandes batallas que se han dado en el mundo, ¿verdad? Porque definitivamente no estamos entendiendo lo que leemos. Ahora, sí vemos, hermanos, que nosotros encontramos paralelismos aquí. Usted tiene al Rey del universo, al Padre, el dueño de la vida, el generador de la vida, el generador de la paz, el generador de la santidad, ¿verdad? Y a su Hijo. Su Hijo. Y también tenemos a la muerte, que trae obviamente, ¿qué cosa? Obviamente trae mortandad, trae desorden, trae caos, ¿verdad? Y este aquí quiere obviamente adueñarse de lo que el Padre, dueño de la vida, ha creado. Ese es básicamente lo que nosotros entendemos cuando comenzamos a leer la Biblia. Eso es lo que tenemos allí por delante. Ahora, interesante, hermanos, es que cuando ya comenzamos a leer capítulo 2, ¿verdad? Nos encontramos en el capítulo 2 ya con el Shabbat, ¿verdad? Nos encontramos con el día del Shabbat y también ¿con quién? Con la creación del hombre y la mujer. Pero interesante porque Dios dice, vamos a crear, dice Elohim, juez, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, ¿y qué significa esto de imagen y semejanza? Desde el contexto legal, porque cuando usted le pide explicaciones, hermano, a un religioso realmente le dan un sinnúmero de explicaciones y vaya que espiritualmente podrían estar correctas. Pero el tema es que legalmente tenemos que establecer una base para que la interpretación bíblica, para que esa hermenéutica no sea a veces hasta disparatada, hermanos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros primero podamos establecer estos fundamentos legales para que nuestra interpretación bíblica no contenga errores en los comentarios que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo, hermanos, en esta noche? Estamos viendo que Dios dice, vamos a crear
al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Y luego dice, y semejanza. Eso lo dice en el capítulo 2, capítulo 1, versículo 26. Y dice, dijo Elohim, ¿verdad? Está diciendo como juez, como creador, ¿verdad? Él está hablando como creador. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los seres acuáticos. Ahí está la clave. La clave, hermano, es la palabra dominio. Ok, entonces estamos entendiendo que Dios quiere hacer en la tierra así como es en el cielo. ¿Se acuerda la oración que nos dice Yeshua? Cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Él le dice, vamos a orar, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como es en el cielo. Entonces, hermanos, entendemos que aquí, en esta dimensión natural, en esta dimensión física, Dios está recreando lo que Él es en el cielo, en donde Él gobierna, en su trono, ¿verdad? Allá en su reino, Él está estableciendo una creación, en este caso, a un hombre que tiene que parecerse a ellos, porque dice Elohim. Está hablando entonces de que no es una sola persona, sino de que aquí hay dos personas. Y dos personas, hermanos, que actúan en unidad de acción, pero que son independientes. Él no está hablando aquí, hermanos, de una persona que se expande como dos y luego se hace una. No, él está hablando de dos personas. El uno, un espíritu, el Padre, y el Hijo, que ya es encarnado, que en cambio nos está presentando al Padre para que nosotros lo podamos conocer al Padre y en algún momento podamos llegar a Él. Pero en realidad está hablándonos de dos personas, el Padre y el Hijo. Ahora interesante, porque cuando está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en realidad está hablando de rey y sacerdote. Está hablando de los dos, hermanos. Está hablando de crear al hombre como rey y sumo sacerdote. El Padre en el cielo es el rey. Él nunca se mueve de su trono, ni nunca se moverá de allí. Él siempre será el rey del universo. Y su Hijo actúa como sumo sacerdote en el reino celestial. Por eso Él descendió a la tierra y cumplió una misión, ¿verdad?, expiatoria, y ascendió nuevamente a los cielos, al trono celestial. ¿Para qué? Para cumplir su función de Hijo en ese momento, de ser ¿qué? Sumo sacerdote. Así que acá, Adán y Eva tenían que cumplir ese rol, ser rey y sumo sacerdote. ¿Ok? Por eso es que nosotros estamos viendo este cuadro en donde legalmente Dios está estableciendo a un hombre para que sea rey, ¿verdad? Adán, si va a tener dominio sobre todos los seres acuáticos, sobre los seres voladores, sobre todos los animales, dice sobre todo animal hasta que se arrastra sobre la tierra, entonces, hermano, está dándole autoridad, una autoridad legal, porque dice luego, para que sojuzgues la tierra, o sea que tiene que juzgar. Por lo tanto, un rey no solamente gobierna, sino que también juzga. Así que estamos viendo que Dios crea al hombre para colocarlo en un lugar de autoridad sobre toda la creación de la tierra. Y obviamente a su esposa como la sacerdote de él. ¿Sí ven? Estamos hablando en ese contexto. De hecho, hermanos, si usted quiere revisar esta presentación que le hago, solo tenemos que ir a estudiar la historia del faraón y José. Es exactamente la misma. Nosotros tenemos allí el mismo patrón. Tenemos, obviamente, a un faraón que actúa como rey y luego a José que actúa como virrey, pero a la vez, ¿sabía usted que a José se le da una sacerdotisa como esposa? Sí, Potifera era un nombre de una sacerdotisa de On. ¿Ok? Entonces, estamos viendo, hermano, que a José se le da rango de sumo sacerdote de Egipto. No se le está dando rango de faraón. Aunque él tiene toda la autoridad dada de faraón, en realidad se le está dando la autoridad de sumo sacerdote también. Entonces, José está ocupando
un rango de rey y de sumo sacerdote. ¿Sí ven? Qué interesante. Solo le estoy dando ejemplos, hermanos, que tenemos que luego ir a conectar y leer. Hay que leer, hermanos, tenemos que leer mucho para que podamos entender estas cosas. Y luego nosotros vemos cómo este patrón también se repite más adelante. Y así vemos cómo por el testimonio de 2 o 3, obviamente se confirma lo que estamos indicando aquí. Así que tenemos aquí a Adán, en este caso, que se lo está colocando como el rey del jardín, como el rey del huerto, como el rey del Edén y luego como el rey de toda la tierra. ¿Ok? Así que Adán tiene la función como gobernante de, ¿qué dice? De ejercer dominio y sojuzgar toda la tierra, toda la creación. Qué interesante, porque ahora tenemos a un rey, ¿verdad?, que va a sufrir una tragedia. Y va a sufrir una tragedia, hermanos, enfrentándose a las argucias de un envidioso, si podemos decirlo así, ¿verdad? A las argucias de alguien que está tramando algo contra él. Pero, hermanos, no lo va a hacer él, sino guardando, ¿qué cosa? Guardando las formalidades legales de cómo se usurpaba un trono en Medio Oriente. ¿Ok? Y eso nos lleva, hermanos, a ver cuál era la forma en cómo se usurpaba un trono antes. No cómo se lo roba hoy, sino cómo se robaba un trono o cómo se reclamaba, ¿verdad? Se reclamaba autoridad en Antiguo Medio Oriente. Y es importante porque nosotros, hermanos, estamos viendo cuando ya comencemos a estudiar el capítulo 3 que Hasatán actúa en un contexto legal. Hasatán no solamente engaña a Eva, hermanos, él hace algunas cosas allí legalmente que le dan a él ahora derecho al trono. ¿Sí? Le dan derecho al trono, hermanos. Pero ¿cómo lo consigue Adán? Perdón, ¿cómo lo consigue Hasatán? Obviamente siguiendo un formato legal, hermanos. ¿Dónde encontramos eso? Pues obviamente tenemos algunas historias en donde podemos corroborar lo que les estoy indicando, ¿verdad? Y se las voy a presentar en esta noche para que podamos estudiarlas. Y tenemos, por ejemplo, nosotros que cuando Jacob comenzó a manifestar su, vamos a decir, su inclinación su inclinación afectiva desmedida por José, ¿verdad?, hijo de Raquel, ¿verdad? ¿Qué pasó con el resto de sus hermanos? Había un primogénito allí. ¿Quién era el primogénito de esta casa? ¿Quién era el primogénito de la casa de Jacob? Era obviamente Rubén, el primer hijo de Lea. Él era el que tenía derecho a ¿qué? A ser el heredero de la primogenitura de la casa. Pero desafortunadamente, hermanos, Jacob no está respetando las leyes y está comenzando a inclinarse por José, al punto de que a José le regala una túnica de mangas largas, dice el texto, no dice túnica de colores, hermanos. En el hebreo dice una túnica de mangas largas y los reyes vestían con mangas largas, hermanos. Así que lo que está haciendo en realidad Jacob es cediéndole el derecho de primogenitura al hijo de la mujer que él más amaba, lo cual era una violación de la ley, fundamentalmente. Entonces, ¿cómo es que ahora va a actuar legalmente Rubén para reclamar él esa primogenitura, reclamar él ese derecho que tiene? Pues a él se le ocurre, hermanos, siguiendo la costumbre de aquel tiempo, se le ocurre, una vez muerta Raquel, se le ocurre acostarse con Bilha. Pero como ese fue un acto vergonzoso, obviamente entienda usted que Dios procura cuidar la honra de los patriarcas, la honra de sus sadik, la honra de sus santos, de los justos. Él procura cuidar, obviamente, y por eso solamente hace una pincelada de la historia. La deja allí solamente como sin dar mucho detalle, ¿verdad? Usted no va a lograr entender lo que pasa allí porque usted necesita otros eventos en donde pasa el mismo antecedente. Así que Hasatán, allá en el capítulo 3 de Génesis,
actúa conforme a la costumbre de Medio Oriente en cómo se reclamaba la primogenitura o el derecho a la primogenitura o a ser el rey. ¿Ok? Porque de hecho, hermanos, cuando nosotros estudiamos la historia de David y Abner, allí vemos, y les voy a leer desde el capítulo segundo, pero el segundo libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 16 al 11. Ahí vas a ver que vamos a encontrar un caso parecido y usted va a ver que ahí ya se van formando patrones. Y dice, sucedió que durante la guerra que había entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se fortaleció en la casa de Saúl. Y Saúl había tenido una concubina cuyo nombre era Rispa, hija de Ajá, y dijo Isboset, Abner, ¿verdad? ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? ¿Sí ve? El hijo de Saúl le está diciendo, oye, tú te has llegado a la hija de mi padre y tú estás reclamando el trono, ¿verdad? Dice, entonces Abner se enojó mucho por las palabras de Isboset y le dijo, ¿acaso soy yo cabeza de perro? Dice, que pertenece a Judá. ¿Ya? Hoy he mostrado bondad hacia la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos y hacia sus amigos, y no te he entregado en manos de David. Sin embargo, tú me acusas hoy de una ofensa con esa mujer. Así haga Dios a Abner, y aún más si lo que el Señor ha jurado a David no lo obtengo para él. Transferir el reino de la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. ¿Sí ven? Él está diciendo, tú me estás acusando de que yo quiero usurpar el trono mediante ¿qué? ¿Cómo lo hago? Mediante tomar la mujer, la concubina del rey. ¿Sí? ¿Ok? Y obviamente avergonzar al rey. Pero ese no es el único caso en el que vemos allí. También vemos otro caso. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando Absalón también hace lo mismo con su padre. De hecho, en 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 20 al 23, leemos lo siguiente. Dice, entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer respecto a la situación que tengo con mi padre, ¿verdad? Que le quiero quitar el trono, ¿verdad? Le quiero quitar el reinado. Y dice, y Aitofel le dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar de la casa. Sí, para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Vemos cómo demanda Absalón la autoridad del trono de Israel acostándose con las concubinas de su padre. Pero ese no es el único caso, hermano, que vamos a encontrar. Vamos viendo algunos ya. Hay otro, hermanos, otro que ocurre en el reinado de Salomón con su hermano. Eso ocurre en 1 Reyes capítulo 2, del versículo 13 hasta el 25. Y les voy a leer la historia que dice, entonces Adonías, ¿recuerda? El hijo mayor de Salomón, el hijo Adonías, el hijo mayor, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Él respondió, sí, en paz, shalom. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y la madre de Salomón le dice, dime. Él le dijo, tú sabes que el reino era mío. ¿Sí ven? Es un tema de disputa de reinado. Dice, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano menor, porque por Jehová era suyo. Dice, ahora yo tengo una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Y Betsabé dijo, bien. Dice, él entonces le dijo, yo te ruego que hables con el rey Salomón, porque él no te lo negará a ti, tú eres su mamá. Dice, para que me dé a Abisag sunamita por mujer. ¿Y quién era Abisag, hermano? Abisag era la concubina, la última concubina que tuvo David cuando él estaba en el lecho del dolor, y esta mujer fue entregada para que ella lo cobijase a él y le dé calor. ¿Se acuerdan? Entonces dice aquí, y entonces Betsabé le dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Y vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías.
Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues, dice. Y el rey Salomón le dijo: pide, madre mía, yo no te la negaré. El rey Salomón respondió y le dijo, dice el versículo 21, y ella le dijo: déese a Abisac sunamita por mujer de tu hermano Adonías. Increíble, hermanos, que una mujer que culturalmente debería saber esto, estaba siendo engañada por Adonías con las intenciones que realmente le estaba teniendo. Y dice, el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también el reino para él, pues, porque él es mi hermano mayor, y si ya tiene también al sacerdote Abiatar, y también ya tiene a Joab, hijo de Sarvia. ¿Verdad? El rey Salomón juró por Jehová diciendo: así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. ¿Sí? ¿Qué está buscando? Él está realmente buscando, como les indicaba, hermanos, él está buscando arrebatar el trono de manera legal, ¿verdad? Pero haciendo obviamente una argucia legal, si lo podemos decir. Ahora bien, pues dice: vive Jehová, que me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías moriría hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Entonces mataron a Adonías, ¿ok? ¿Pero por qué lo matan? Porque obviamente él estaba demandando el trono mediante una argucia legal, que era acostarse con una de las concubinas del rey y así reclamar el trono, porque de esa manera se reclamaba el trono. Si ven cómo ya vamos entendiendo un poco lo que está ocurriendo allá en Génesis 3, cuando una serpiente le habla a Eva, ¿ok? Pero ese no es el último de los casos, hermanos. Hay otro caso. Es increíble cómo la Biblia está llena de casos de esta naturaleza. Hay otro caso, hermanos, que es muy parecido. Y que la Biblia, por cuidar el honor, hermanos, de este personaje, de este hombre justo, no lo cuenta como tal. Pero se sobreentiende, hermanos, porque es tan clara la evidencia que tenemos en donde también aquí ocurrió un hecho similar. Y es en la historia de Noé, hermanos. En la historia de Noé, conocer la de Noé del padre, hermanos, no era verlo desnudo, ni tampoco significaba en este caso acostarse con él, como muchos comentaristas lo explican, y lo explican mal, diría yo, porque yo, revisando el contexto legal y revisando obviamente la hermenéutica, tengo que entender que allí no existió, hermano, un caso de incesto. Allí lo que ocurrió fue otra cosa más grave, hermanos. El segundo hijo de Noé, después de bajar ya del arca, el segundo hijo, hermanos, y vamos a entender por qué es grave lo que ocurre con Noé. Con Noé, inclusive, lo primero no es tan grave como lo segundo. Lo segundo es más grave que lo primero. Pero las dos cosas no dejan de ser terribles desgracias en esta familia, que empieza recién a gobernar la humanidad. Imagínense que Dios limpia todo, barre con toda la maldad, barre con todos los hijos de Hasatán, ¿verdad? Quedan 8, solo habían 8 hombres justos en toda la humanidad, hermanos. 8, y no es un número de casualidad, porque está hablando de un nuevo comienzo, ¿sí? Por eso son 8. Con Noé empiezan de nuevo después de un diluvio. ¿Está viendo? Entonces, ¿qué ocurre con el primero, el segundo y el tercer hijo de Noé? ¿Quién era su primer hijo? Su primer hijo era Sem, el segundo era Cam y el tercero era Jafet. Pero resulta que Cam, hermanos, hace una cosa horrorosa aquí. Porque como era el segundo hijo, él estaba demandando ser el primero. ¿Y cómo se le ocurre hacer semejante cosa? Acostándose con su madre, de donde nace un hijo. ¿Quién nace aquí? Nace Canaán. Por eso es que Noé maldice a Canaán, no lo maldice a Cam. ¿Sí ve? ¿Por qué Noé no maldice a Cam? ¿Por qué? Porque está maldiciendo es el producto de un acto de adulterio. ¿Verdad? Maldice a Cam. ¿Al hijo de qué? Al hijo de una maldición. Vamos a ir a entender eso cuando veamos qué pasa con Caín. Sí, ya vamos a llegar allá. Entonces estamos entendiendo, hermanos, que Cam engendra a Canaán, producto de una relación incestuosa,
Y siempre cuando hay un adulterio, hermanos, siempre cuando hay un adulterio, el hijo de adulterio es hijo, legalmente a la luz de la Torá, es hijo de perdición. Es hijo bastardo, es un hijo de fornicación. ¿Ok? Pero no quiero entrar en tantos detalles allí, porque yo entiendo que usted tiene que seguir leyendo y seguir averiguando. Y si tiene dudas puede consultármelo. Podemos discernir un poco más sobre el tema. Solo estoy dejándole pistas para que usted despierte y pueda entender lo que está leyendo. ¿Ok? ¿Usted se acuerda de esta historia en el primer capítulo de la carta de Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios capítulo 5? ¿Usted se acuerda que hay un caso raro en el que Pablo actúa pero con una ferocidad, Pablo actúa pero con una radicalidad sobre un acto, dice, ¿de qué? Contra algo inmoral. ¿Pero por qué era inmoral? Porque aquí había algo que tal vez hoy no se ve como algo raro. Hoy, hermanos, podemos ver a gente que se acuesta con cualquiera, pero no está demandando nada. Pero en este caso, hermanos, en la primera carta de Corintios, capítulo 5, aquí también ocurre un caso en donde un hijo se está acostando con su madrastra. ¿Para qué? Para demandar lo mismo, hermanos. Para demandar autoridad en la casa de su padre. Por eso es que aquí, entendiendo eso, Pablo está histérico. Y ahora leamos qué dice Pablo. Dice, de cierto se oye que hay ahí entre vosotros fornicación. De tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Está entendiendo? Ni los gentiles llegan a hacer una cosa tan descabellada como acostarse con su madrastra. ¿Verdad? Y dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre por esposa. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haber lamentado semejante situación para que fuese quitado de medio de ustedes al que cometió tal acción? Dice, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, dice, ya he juzgado que tal cosa al que tal cosa ha hecho. ¿Sí ve? Eso es una cosa gravísima. Pero hermanos, si nosotros no entendemos el contexto cultural, no podemos saber qué es lo que realmente está pasando. Porque acostarse con la madrastra, hermano, de respeto, usted dice, bueno, ya está divorciado, total se puede ahora él casar con su madrastra. Podríamos decirlo así, ¿verdad? Podrían decir eso hoy. Pero no, hermano, aquí estamos hablando de que él se ha acostado con ella mientras es la esposa de su padre. Y en ese tiempo, en ese contexto cultural, entonces este sinvergüenza estaba demandando, hermanos, que él estaba demandando ser el primogénito de la casa. Posiblemente este hijo no era el hijo mayor de la casa. Entonces dice, el tal dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sí? No es buena vuestra jactancia, dice. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua es Cristo, aunque esto ya lo está hablando en otro contexto. Pero ¿qué les quiero plantear, hermanos? Es que aquí también hay un caso de esa misma naturaleza. Ahora vamos a revisar en cambio el capítulo 3 de Génesis, porque eso es muy importante entenderlo. ¿Qué está pasando, hermanos, aquí? Aquí estamos viendo que Adán es rey, y estamos viendo que Eva es su esposa, la esposa del rey. Hasatán, que conoce, hermanos, el trasfondo cultural de Antiguo Medio Oriente, ¿qué hace desde el principio? Actúa conforme a la cultura, hermanos. Él, cuando esta audiencia de ese tiempo le cuentan esta historia, esa audiencia lo entiende así. Entiende de inmediato lo que está pasando. Nosotros tenemos dificultades para entender aquí, porque nosotros necesitamos todos estos elementos para conectarlos y ahora poder entender esta historia. ¿Qué es lo que nos está contando realmente el Eterno, verdad? Y entonces el Padre nos está diciendo, aquí hubo un caso de usurpación de autoridad, de demanda del trono por medio de un caso de ¿qué? Por medio de un caso de adulterio, pero de carácter espiritual. No es, hermano, aquí no está pasando que Hasatán se acuesta con Eva y nace de allí su primer hijo, Caín, no, pero sí se engendra a este hijo. ¿Por medio de qué? Por medio de un adulterio. Cuando Eva escucha a Hasatán, y miren cómo lo pinta el Eterno, lo pinta como
erguido, o sea, que camina entre dos patas. ¿Qué más dice? Que habla, hermanos. Habla, está presentando a alguien que es, y dice que es inteligente, que es, no es un animal, que está hablando con inteligencia, que dice que es astuto. Entonces está hablando, hermanos, de que es como otro hombre. Es como un hombre que está queriendo, ¿verdad?, robarle el poder, robarle la autoridad al Rey del universo. ¿Cómo lo va a hacer? Como se hacía en ese tiempo, usurpando el trono por medio de acostarse con la mujer del rey. Quiero pues darle la bienvenida, hermanos, en medio de todo esto. Ustedes saben que yo me inspiro, pero tengo a mi querido doctor aquí que está cuidando de mi hijo y lo tengo pues acompañándonos en esta noche. Así que trato un poco de manejar el tema mientras médicos y doctores y enfermeras atienden a nuestro querido Mati, que se encuentra un poco delicado de salud. Así que ya está allí con la atención apropiada de nuestro querido doctor Samir Bahamonde, un extraordinario doctor. De hecho, les recomiendo a el mejor doctor y cirujano que hay en esta ciudad. ¿Sí? No puede estar en mejores manos, mi querido hijo. Así que, bien, ¿qué tenemos entonces aquí, mi querida familia? Nosotros tenemos un caso en donde Hasatán, actuando como se hacía en esa cultura, en ese tiempo, está buscando robarle el trono a Adán. ¿Cómo lo hace? Seduce a Eva, engañándola a que cometa un acto ya de adulterio espiritual, puesto que ella no está escuchando a quién, a su marido, ella está escuchando a otro hombre. ¿Sí? ¿Quién instruyó a Eva acerca de no comer de ese árbol y de ese fruto? No lo hizo Dios. No lo hizo el Padre. Lo hizo Adán. Adán es quien le da las instrucciones a Eva. Adán es quien le instruye a Eva para que ella sea una mujer que actúe en función de las instrucciones que Dios le había dado al Rey del universo. Así que Adán actúa como padre, como rey y como esposo. Por lo tanto, cuando Eva escucha a Hasatán, Hasatán en realidad está, ¿qué haciendo? Dice que él está engendrando la maldad en ella. Por eso el primer hijo de Eva, el primer hijo, Caín, ¿verdad? Es que es un engendro de esa maldad. De ese acto de ¿qué? De ese acto de adulterio espiritual. Por eso es que, hermanos, Dios detesta el adulterio, ¿verdad? Porque todo acto de adulterio, hermanos, concibe un hijo que se conoce como el bastardo, ¿verdad? Que a su vez se puede considerar que es hijo de ¿qué? Hijo de maldad. Por eso el primer hijo de David con Betsabé es un hijo concebido en adulterio, es un hijo de maldad. Acuérdense que el hijo es concebido antes de que Urías muera, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El primer hijo de David que concibe con Betsabé es un hijo de maldad, es un hijo de adulterio. Dios no iba a permitir que el reinado, ¿verdad? El reinado iba a caer en manos de un hijo de perdición. Por lo tanto, Dios causa la muerte de este primer hijo, ¿ok? Porque este hijo fue concebido antes del matrimonio legal con Betsabé, antes de que Urías muera. Pero si ve cómo después de que Urías muere y ahora ya Betsabé es viuda, ahora se arregla el asunto. Por eso es que el siguiente hijo, que en este caso es Salomón, ahora sí puede, puesto que este es un hijo de bendición, ahora este sí puede ejercer el reinado. Qué interesante, ¿verdad? Todo esto que estamos aprendiendo. Hermanos, tenemos que aprender a leer respetando el marco jurídico, hermano, de la Biblia, respetando la Torá. Tenemos que conocer las leyes de Moisés, porque si no las conocemos y si no las lees no vas a entender nada de lo que está pasando en la historia bíblica. Hoy creo que hemos dado un salto cuántico, hermanos, realmente en este tiempo, en poder entender lo que leemos. Ya no estamos preguntándole a nuestros pastores, a veces a nuestros maestros, y les pedimos explicaciones sobre estas cosas. Y yo entiendo, hermanos, que desafortunadamente las respuestas que nos dan a veces no nos satisfacen. Pero no nos satisfacen, hermanos, ¿por qué? Porque a veces, hermanos, nuestros líderes realmente a sí mismos no recibieron una
instrucción adecuada. El sistema religioso, hermanos, está empeñado en otras cosas. El sistema religioso está distraído en otras cosas y no está involucrado en enseñarle a un pueblo a leer o a entender lo que lee, lo que está detrás de la historia, ¿verdad? Toda historia dice que tiene un trasfondo, toda historia tiene una historia que está detrás de ella, tiene un entorno, tiene un entorno que la rodea, ¿verdad? Tiene una realidad que no está que no está escrita, pero detrás de ella ocurre otra realidad. Y eso es lo que estamos viendo en la historia de Hasatán con Adán. Entonces, ahora vemos cómo es que Hasatán le roba el trono por medio de una usurpación, por medio de un engaño. Él seduce a su esposa, ¿verdad? Comete un adulterio espiritual, ¿verdad? Y ahora él engendra a un hijo en la tierra, ¿verdad? Pero ese no es el único caso. Pero tal vez eso nos llegue a entender un poquito, hermanos, en cambio, cuando usted ve más adelante, hermanos, que cuando David concibe, en cambio, después de la muerte de Abel, ¿por qué Caín mata a Abel? Porque él es hijo de maldad. Él es hijo de ¿qué? Es hijo del perverso, del que trae muerte. Es hijo de la muerte. Por eso él produce ¿qué? Produce muerte. ¿Sí ve? El fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Paz, bondad, benignidad, vida, mansedumbre, amor, ¿verdad? Todos estos dones o este fruto del Espíritu, todo es con el lado bueno. Pero el lado malo, ¿qué produce? Produce muerte, produce odio, discordias, rencillas, borracheras, adulterio. Todo eso produce la maldad, el lado oscuro, ¿verdad? A veces cuando nosotros vemos, hermanos, estas películas, hermanos, nosotros realmente, si supiéramos, hermanos, que estos escritores y estos guionistas están narrando una historia más real de lo que ellos se imaginan, que no es nada ficción, ¿verdad? Tal vez los artistas son ficción, pero la historia, hermanos, es tan real, porque es una pugna de poderes las que tenemos aquí. Afortunadamente, hermanos, nosotros sabemos que el Mesías vino aquí y le venció a la muerte, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Cuando viene Jesús a vencer a la muerte, ese evento ya ocurrió antes. Ese evento que estamos viendo allí ya ocurrió antes, cuando David venció a Goliat. ¿Sabía eso? La historia de David y de Goliat, hermanos, es un preámbulo, es una historia profética de lo que haría el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios, lo que haría, ¿verdad? Para recuperar el honor y la gloria y la honra de su Rey y de su Dios. Cuando David sale adelante, hermanos, y él muestra el carácter del Eterno, en realidad está mostrando al Hijo. David está mostrando a Yeshua. Yeshua se enfrenta con un grande, con el más grande del universo, con el que ninguno de nosotros hubiera podido enfrentarse jamás. David se enfrenta con Goliat, el más grande de todos los hombres de ese tiempo. Y se enfrenta con él y lo vence. ¿Pero lo vence con qué? Él no fue con espada, ni fue con escudo, ni fue con armadura. Dice que él fue con qué. Él fue con la férrea convicción de que Dios lo respaldaría, su Dios lo respaldaría, y que su Dios tenía que ser honrado y respetado, ¿verdad? Así que, ¿qué hace David? David nos está mostrando lo que luego haría Yeshua cuando vendría en el primer siglo. Yeshua vendría, hermanos, a conquistar, no con espada, ni con lanzas, ni con escudo, a conquistar y ganarle al que domina el mundo, a la muerte. Pero usted va a decir, bueno, y si ya el Mesías le ganó a la muerte, ¿por qué todavía sigue reinando? ¿Por qué la muerte todavía sigue gobernando el mundo? ¿Verdad? Y acuérdense que esta historia se tiene que repetir. Hasatán se tiene que encarnar. Así como Yeshua se encarnó en una virgen, Hasatán se va a encarnar en una ramera. Qué increíble todas estas cosas, hermano. Qué increíble que usted pueda entender lo que le estoy hablando, ¿verdad? Es una forma mucho más clara de entender lo que ocurre detrás de la narrativa bíblica. Nosotros tenemos, hermanos, una batalla, ¿verdad? Que es lo que les estoy narrando. Afortunadamente nuestro Mesías ya le ganó la batalla, ¿verdad? Ya le ganó la batalla a la muerte.
Pero hay un tema, y es que usted, yo no sé si recuerda cuando Jesús fue y sacó a esta legión de este pobre hombre, hermanos, que estaba atribulado por esta legión de perversos ángeles que estaban poseyendo ese cuerpo. ¿Se acuerda la postura de ellos? ¿Qué le dijeron a Jesús? Pero ¿por qué vienes a molestarnos si todavía no es tu tiempo? ¿Por qué dijeron ellos esta palabra? Entonces, ¿cuál era el tiempo en el que tenía que echárselos del lugar en donde ellos estaban? Que ellos en realidad están diciendo, oye, nosotros todavía tenemos derecho a gobernar. ¿Por qué estás viniendo antes de tiempo? Nosotros gobernamos aquí la tierra porque nuestro Mesías o nuestro ungido, el ungido de maldad, Hasatán, él está en dominio de la tierra. Él está dominando la tierra. Por eso es que Hasatán le propone a Yeshua y le dice, oye, yo tengo todos estos reinos. Yo puedo ponerlos a tus pies si es que me adoras. ¿Por qué está haciendo esto? Porque él sabe que tiene derecho legal sobre la tierra y sobre todos los reinos que hay sobre la tierra. Porque como le robó el trono a el que tenía un gobierno por 6.000 años, ahora va a entender esto, 120 jubileos, el tiempo en el que el hombre gobernaría la tierra, ¿verdad? Entonces es durante ese tiempo que Hasatán tiene derecho sobre la tierra. Y todos sus secuaces, ¿verdad? Él tiene un tiempo establecido, no puede pasarse ni un solo día, ni un solo minuto y ni un solo segundo de ese tiempo que está determinado para él. Porque así como Moisés no pudo pasar de 120 años y esa noche tuvo que ascender al monte y morir, así le tocará a este villano de esta historia morir. En ese mismísimo día en el que Yeshua venga con todo su ejército a acabar con él, a tomar posesión del séptimo día, a tomar posesión del milenio. Él viene a tomar posesión y a sentarse en el trono, a descansar en el séptimo día. ¿Sí ve cómo todo esto está enlazado, hermanos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Estamos viendo, hermanos, en esta historia, cómo Hasatán tiene derecho sobre la tierra por 6.000 años, porque sobre 6.000 años Adán iba a tener derecho a gobernar la tierra, porque en el séptimo año o en el año 6.000 gobernaría el Hijo y en el octavo, en la eternidad, gobernaría el Padre. Qué interesante, ¿verdad? Como le decía, el 6, número de hombre, el 7, número divino del Hijo y el 8, el número del Padre. Sí, hermanos, así es. Entonces, ¿por qué todavía la muerte reina? Es porque todavía falta por cumplirse los 120 jubileos de tiempo que se le ha dado a esta humanidad perversa, para que aflore toda su maldad. Ahora, surge algo interesante de aquí, y algo que a veces no nos han podido explicar correctamente, y es el tema de la predestinación. Tal vez esto ya le va ayudando a entender la predestinación, ¿verdad? Porque yo no sé si usted se acuerda, pero hay un salmo, ¿verdad? Hay un salmo que dice que los malos, los perversos, desde el vientre de su madre ya manifiestan maldad. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Sí? Hay un salmo que dice eso. De hecho, estoy tratando de ubicarlo porque ustedes saben que con mis apuntes he trabajado durante esta semana, pero obviamente, hermanos, estoy en un lugar en donde no traje todo como hubiera querido tenerlo organizado para hacerles esta presentación. Pero entendemos, hermanos, que inclusive Pablo dice, desde el vientre de mi madre me escogiste. Ahora entiende por qué, hermanos, los fariseos, a los fariseos Dios Yeshua les dice, ustedes son hijos de Hasatán. ¿Por qué les dice que son hijos de Hasatán? Y si les está diciendo hijos de Hasatán, está diciendo ustedes son hijos de fornicación. Ustedes son hijos de adulterio. Adulterio espiritual de sus padres. Algo interesante ocurre aquí, hermanos. Y aquí hay un paralelismo que es importante considerar. Mientras Eva concibe espiritualmente con Hasatán, concibe a Caín, María espiritualmente con el Espíritu Santo concibe a Yeshua. Mientras el uno
Hasatán concibe a Caín, el hijo de maldad, el hijo de perdición, el que se manifestaría con el mismo Jesús, caminando con él durante 3 años y no se convertiría por nada del mundo, porque él nació así. Si ve que, hermano, no se trata de llevar un evangelio para que la gente se convierta. No, el evangelio se lleva para que nosotros veamos a un hijo de Dios manifestar quién es su Padre. Escucharlo a él, manifestar su esencia, su semilla, su simiente. Usted no está convirtiendo a nadie, hermanos. Cuando usted lleva el evangelio, usted no está convirtiendo a nadie. Usted en realidad está haciendo que la esencia de este hombre se manifieste y así podamos ver si este es hijo de Dios o hijo de Satán. Eso es todo, hermanos. El evangelio busca eso en el mundo. Está buscando a los perdidos, a los que ni siquiera sabemos que son hijos de Dios. Por eso es que el evangelio se lo tiene que llevar a todo el mundo. No se le puede negar a nadie el evangelio. Y no podemos nosotros juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque no podemos discernir. Ahora entiende usted, por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña. Vaya y lee esa parábola. Usted se va a dar cuenta, hermanos, que dice que vino un malvado al campo y sembró cizaña en el campo, pero que no podemos tocar a nadie hasta que ésta se manifieste. Cualquiera diría, la tribulación. No, hermanos, no solamente allí. También el mundo va a ser probado al finalizar el milenio en el 7º día. Al finalizar el 7º milenio, hermanos, todos seremos puestos a prueba porque Hasatán será suelto nuevamente. ¿Para qué? Para probar la lealtad de aquellos que hayan sido escogidos para estar allí. Porque de repente entre ellos dice que hay muchos infiltrados, hermano. De hecho dice que son como la arena del mar, los que se van a perder. Y no son los que ya están condenados, sino que hay otros dentro del milenio que estando allí, dice, no fueron esforzados y valientes, por lo tanto no llegaron al 8º día. Ahora entiende cuando dice el Salmo de David, dice que 70 años es la edad del hombre, pero hasta 80, dice, llegan los más fuertes. Está hablando de fuerza, de robustez. Pero está en realidad contándote algo, hermano. Te está diciendo que los más fuertes, por eso le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente para conquistar, ¿qué? Canaán, hermano. Tú tienes que conquistar la tierra prometida. ¿Cómo la vas a conquistar? Hoy, pues obviamente, ¿qué esfuerzo puedes hacer? Y entiendo que ya eres parte del reino si tú eres hijo. El problema es que ahí no termina la historia. Viene un 7º milenio, más te vale que sepas esto. En el 7º milenio nosotros tenemos que ser esforzados y valientes para conquistar al ¿quién? Para conquistar al Goliat, hermano, vencerlo y entrar al 8º milenio. Tenemos que manifestar nosotros lealtad, tenemos que manifestar nosotros fidelidad, tenemos que manifestar carácter para entrar al 8º día, porque al 8º día no entran los cobardes, hermanos. Eso es lo que dice el texto. Yo no sé si usted lo ha leído de esa manera, pero a mí mi Padre me cuenta estas cosas. Yo tengo el privilegio, hermanos, de que el Padre me cuente estas cosas a través de su Espíritu, ¿verdad? Yo sé que algunos están diciendo, ¿y de dónde saca estas cosas? ¿Quién le cuenta a él? ¿A qué seminario fue? ¿A dónde fue este? ¿Dónde encuentra estas cosas? Y digo que hay maestros que obviamente me dan a mí grandes rasgos de cómo yo aprender a leer. Pero acuérdense que Jesús, hermano, no necesitó ir a ninguna yeshiva, ni necesitó ir a ninguna seminario para entender lo que su Padre está explicando. ¿Saben qué lo llevó a él a entender a su Padre? Fidelidad y santidad. Es una gran batalla, hermanos, todos los días, por cuidar, caminar en rectitud y en santidad y en bondad. Es una gran batalla, hermanos, pero yo le digo que paga bien. Esforzarse y ser valiente, hermanos, desde hoy paga bien, porque Dios comienza a contarnos las cosas que no le había contado a nadie. Y cuando digo no a nadie, hermano, no me hago yo de alguna manera jactancioso. Cuando hablo de estas cosas me refiero a que yo entiendo que esta información no es el dominio público, hermanos. No es que usted está en la Biblia, la abre y la lee y ya la entiende. Alguien tiene que explicarla. Pero ¿quién tuvo que explicar la Torá al pueblo? ¿Acaso no tuvo que subir Moisés al monte Sinaí para bajar y explicarle al pueblo la ley del Eterno? Le digo lo mismo, hermanos. Nosotros hoy necesitamos de santidad, necesitamos de pureza, necesitamos de una verdadera entrega a las cosas del Señor para que Él nos considere sus amigos y nos cuente sus cosas. Dios le cuenta a sus amigos sus cosas más íntimas y lo está haciendo desde hace algún tiempo, hermanos. Yo lo entendí y por eso cuido esa amistad con Él, ¿verdad? Y no es fácil, hermanos, porque yo vivo rodeado de un entorno
en donde las cosas son difíciles de mantener santas y puras. Pero Él nos está exigiendo poco a poco que vayamos regresando a su Torah, regresando a su santidad, para que Él pueda revelarnos cosas que ojo no ha oído, que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. ¿Verdad? Estas cosas, dice, son los secretos del Padre que está comenzando a contarle a aquellos que quieren subir a encontrarse con Él. Empezando por subir en su día sagrado. Empezando por respetar el día que Él ha señalado como su día santo. Es bien sencillo, hermanos. Hay que empezar por romper lo que la religión nos ha enseñado y comenzar a hacer lo que Dios dice. Tú quieres que el Señor te hable y te cuente estas cosas, comienza por hacerle caso a Dios y no hacerle caso a un sistema religioso. Es importante eso, hermanos. Y no estoy diciendo que reniegues contra la religión o que reniegues contra un sistema, no. Estamos hablando de que comiences a buscar ser santo, consagrado y apartado para Él y buscar una amistad íntima con Dios. Y Él te va a contar estas cosas y muchas más cosas, hermano. Qué interesante, porque estás aprendiendo ahora que detrás de esa historia de Caín, esa historia de Hasatán, Eva, ¿verdad? Hermano, esto que está ocurriendo es mucho más serio de lo que nos habíamos imaginado, ¿verdad? Hasatán viene a la tierra con la idea de concebir hijos espirituales, y viene a ser una réplica malvada de lo que tenía que hacer el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene a concebir hijos aquí. Eso lo hemos hecho en el capítulo 5. Ustedes van a ver que cuando Jesús, cuando Adán concibe a su hijo, ¿verdad? Dice, Adán procrea nuevamente, y miren esto de aquí, versículo 4, ¿verdad? Adán conoció nuevamente a su mujer y dio a ella a luz un hijo. Capítulo 4, versículo 25. Le puso por nombre Set, porque Elohim ha designado otro descendiente en lugar de Abel, a quien mató Caín, ¿verdad? ¿Sí? Dice, también a Set le nació un hijo y lo llamó Enoch. Desde entonces, invocar el nombre de Hashem le hizo algo profano. Pero eso no es, quiero ir al capítulo 5, donde se habla de cuando engendra a este hijo, ¿verdad? Dice, esperen un momentito. Ok, aquí está. Miren esto de aquí. Esto es interesante, hermanos. Porque este hijo sí concibe a Adán. No dice lo mismo de Caín. Miren lo que dice de Adán. Lo que dice Adán en cambio de Set. Dice, capítulo 5, versículo 3. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo un hijo a su semejanza y a su imagen y lo llamó Set. Ah, ok. Entonces, Set no es hijo de adulterio. Entonces, a través de Set, ¿qué viene? Viene la descendencia de los hijos de Dios. Qué hermoso, que hermano, es entender estas cosas, ¿sí o no? Es hermoso poder leer la Biblia, hermanos, respetando la jurisprudencia, hermanos, respetando el derecho divino, respetando el honor del Padre. ¿Sí? Así que hoy les he dado, creo que, suficiente alimento, hermanos. Les he dado suficiente alimento para ponernos nuevamente a estudiar como corresponde. Estamos sentando las bases, hermano, para entender el Nuevo Testamento. Ahora entiendes por qué el Espíritu Santo vino a buscar a María y a engendrar su hijo. Porque antes vino la muerte, primero vino con su espíritu de maldad a buscar a Eva para engendrar a un Caín, a un hijo de perdición. ¿Sí ven? Hermanos, estamos nosotros entendiendo que esta es una pugna de poder. Afortunadamente, nuestro Mesías, aquel que ahora entendemos por qué es digno de romper los sellos, porque es digno el de romper los sellos, porque fue forzado y valiente, que venció a la muerte, a aquel gigante que nadie en el mundo creado iba a poder vencer. Y él dice que él lo venció como hombre. No lo venció como Dios. Dice que lo venció como hombre. Para que el hombre sepa que a la muerte con santidad se la podía vencer. ¿Ok? Qué hermoso poder saber estas cosas, hermano. Qué hermoso es que podamos nosotros entender esta realidad espiritual que está detrás como fondo de esta historia. Y hay mucho más, hermano, pero yo quiero que usted me entienda que estoy en una situación familiar
y no podía yo sino compartirles esto. Es importante que nosotros podamos ir ya aprendiendo, hermanos, acerca de esto, para poder ahora sí leer la Biblia con mayor entendimiento. Entonces, repasando, hermanos, nosotros tenemos que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, y luego esa imagen y semejanza la ratifica con Moisés y con Aarón. ¿Sí ve? ¿Qué le dice a Moisés? Ve tú con Faraón y sé como un Elohim para él, ¿ve? Sé como Dios para él, sé como un rey. Moisés era realmente, hermanos, el primer rey de Israel, ¿verdad? Él fue y rescató a este pueblo y lo formó y lo gobernó por 40 años en el desierto. Pero él caminó como un sumo sacerdote. Porque acuérdense que esto es un espejo, hermanos. Nosotros estamos reflejando lo espiritual, lo sobrenatural. El Padre está sentado en su trono, hermano, no se confunda. El Padre tiene un hijo que está subordinado a su Padre. No es el Padre, jamás se sentará en el trono del Padre. Él es respetuoso de su Padre y Él vino a defender el honor de su Padre. Y eso es lo que Él nos llama a nosotros a hacer, como hijos de Dios, a que defendamos el honor, defendamos la gloria y defendamos la honra de nuestro Rey. Y que al diablo le quede claro, hermanos, que nosotros somos verdaderos hijos de Dios y que no nos juntamos con la muerte y que no tenemos nada que ver con la muerte. Por eso es que el Señor no quería que en su templo nada tenga que ver con la muerte ni con la oscuridad. Por eso en el templo no se daba el servicio de noche. No se podía, hermano, el leproso no podía entrar allí. ¿Por qué no podía entrar el leproso? Porque el leproso en realidad era un muerto viviente, ¿verdad? ¿Por qué tampoco la mujer que tenía flujo de sangre podía entrar? Porque el flujo de sangre era un flujo de una cosa muerta, hermanos. No era sangre que salía de un animal degollado. Esa sangre era una sangre producto de un desprendimiento. Era un producto muerto. Por lo tanto, ningún muerto podía entrar, por ejemplo, en el templo. Hoy, hermano, hasta inclusive en los templos, hermanos, se velan a los muertos sin entendimiento, hermanos, de que los muertos no pueden entrar en un lugar santo. ¿Por qué? Porque estamos dándole culto al que nosotros decimos que odiamos. Al que nuestro Padre lo tiene como su peor enemigo. Cuando nosotros cometemos un acto de idolatría, hermanos, nosotros estamos rindiéndole culto ¿a quién? A la muerte, al Dios de este mundo y a su príncipe, a Satán, que luego tendrá un sacerdote también, un profeta. Porque ellos van a replicar lo mismo, hermano, al final. Entonces, Dios quiere que nosotros, sus hijos, no defendamos una religión ni una identidad religiosa, por favor. El mundo se está peleando entre hermanos porque no entienden esta realidad sobrenatural que se cierne sobre sus cabezas. Sobre nuestras cabezas se cierne un tema mucho más importante. Tenemos un enemigo común. Todos tenemos un enemigo común. Todos los hijos de Dios tenemos un enemigo común. Nuestro enemigo no es el catolicismo, no es el protestantismo, no es el evangelismo, no es el mormonismo, no es ni siquiera el mundo musulmán. Nuestro enemigo es la muerte. Ese es nuestro enemigo con el que tenemos que demostrar que tenemos una bronca muy bien definida, hermanos. Por eso es que Dios no se lleva con ningún asesino. Por eso es que Dios dice, yo no tolero al homicida, ni al adúltero, ni al idólatra. Para ellos no hay expiación si no se arrepienten de su pecado. ¿Verdad? No está diciendo Dios que los ha condenado ya por ser así. Dios espera que este grupo de personas que se encuentran inmersos en esta realidad natural entiendan esto, que cuando ellos cometen actos de idolatría, cuando el hombre comete un acto de adulterio, cuando el hombre comete un acto de homicidio, en realidad está haciéndole culto a la muerte, al Dios al que es enemigo, el archienemigo de nuestro Padre. Por eso nosotros no podemos estar a favor del aborto, por eso nosotros no podemos estar a favor de ningún acto de denigración del ser humano. No podemos nosotros aceptar, ¿verdad?, la deformación del ser humano, ni de su sexualidad. ¿Por qué? Porque obviamente eso es hacerle un culto a aquel que trajo la oscuridad, las tinieblas. Y él dice, bueno, estos no son mis hijos. Por eso desde el principio Dios los ha desechado. Dios ha desechado a los malvados, hermanos, a los perversos que fueron engendrados por ese hijo de maldad, ¿verdad? Por ese
ungido de maldad, si podemos decirlo de alguna manera, ¿verdad? Así que quiero dejarlos con esta reflexión, hermanos, para que ustedes entiendan y mediten. El que es un idólatra le está haciendo culto al Dios de la muerte. El que es un adúltero le está haciendo homenaje a Satán, el primer adúltero que hubo aquí en la tierra. ¿Sí ve? Y si usted, hermanos, comete un acto de homicidio, y si usted tolera homicidio, hermano, usted está haciéndole culto también a ese Dios que es muy fuerte y muy poderoso, pero que afortunadamente fue derrotado. Y vaya que los hijos de Dios confiamos en que cuando se termine este tiempo, el tiempo del hombre, el tiempo de este que se robó el puesto de nuestro amado patriarca Adán, ¿verdad? Bendita sea su memoria, hermanos. Y de nuestra madre Eva, también bendita sea su memoria. De nuestros padres que fueron engañados vilmente por este perverso, ¿verdad? Afortunadamente tenemos a un rey fuerte y poderoso que venció a la muerte, ¿verdad? Que su Padre lo resucitó de los muertos. Ahora entendemos lo que significa una confesión de fe, hermanos. Cuando usted confiesa que Dios lo resucitó entre los muertos, usted está honrando al Padre. Le está diciendo, tú que venciste a tu archienemigo, tú eres mi Dios. Por eso yo te amo a ti, porque tú eres un Dios ganador. Tú eres un Dios de vida. Tú eres un Dios de paz, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de justicia, un Dios de luz, un Dios de armonía, de orden. Por eso van a haber 1000 años de paz, como nunca el hombre los ha experimentado. 1000 años de paz bajo el gobierno de nuestro Mesías, al cual estamos esperando. Y queremos ya que se cumpla este tiempo, ya queremos que venga el jubileo número 120. Ya queremos que se cumpla ese tiempo, para que sea el tiempo de nuestro rey y venga a gobernar y se siente en el trono de David. El Hijo honrando al Padre. El Hijo, Yeshua, honrando naturalmente en la tierra, honrando a David. El Hijo, Yeshua, honrando a su Padre en los cielos. ¿Verdad? En el cielo, sumo sacerdote y el Padre. Aquí en la tierra, el Rey y también sacerdote. Es una historia maravillosa lo que tenemos aquí. Y yo espero que esta enseñanza de este día de hoy haya sido realmente de mucho beneficio y de luz para vuestro entendimiento, como lo ha sido para mí. Hay mucho más, hermanos, mucho más. Y lo importante es que tú te enganches y puedas seguirme cada semana aprendiendo a leer, aprendiendo a entender lo que lees, una historia más allá de lo que se lee a simple vista. Mira, esta Torah está escrita a doble capa. Eso le decía hoy a un amigo. Le decía, la historia de la Biblia se escribe a doble capa. Dios escribe en la primera capa y dice que escribe para los impíos, pero en la segunda capa dice que escribe para sus hijos, para sus amigos. ¿Sí? ¿Te acuerdas las palabras de Isaías que dice que el Hijo vino a hablar en parábolas? ¿Por qué las parábolas? Esta historia, hermanos, es una parábola. Es una parábola para el ojo simple. Esta es una parábola para el ojo sin discernimiento, para el ojo natural. Dice, no sea que el impío, entendiéndolo, dice, se arrepienta y se sane. Hay otras Biblias que dicen y se salve. Así que Dios no tiene la intención de que los hijos de maldad, que no son sus hijos, entiendan este libro y sabiéndolo, dice, cambien y se salven. Porque esta Torah no fue dada para los hijos de maldad. Esta Torah fue dada para sus hijos, para que sus hijos aprendan a discernir y puedan salvarse. Así que yo estoy convencido, hermanos, que toda la audiencia que me escucha hoy ha recibido este mensaje muy claro en esta noche. Y acuérdense de una cosa, no olviden esto que les estoy diciendo. Esto lo escucharon en un Shabbat. Créanme. Si usted no entiende esto, hermano, que está ocurriendo, que se está sirviendo hoy en el mundo, yo le pido, haga algo, hermanos. Arrodíllese y clámele a Dios con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su ser y con todo lo que usted tiene,
clame, le diga, explícame lo que leo. Explícame, porque he preguntado a los hombres y no me dan una buena respuesta. Te pido a ti, Padre mío, que a través de tu Espíritu Santo, tú me expliques a mí lo que el hombre no es capaz de explicar. Y te digo que Dios no te va a defraudar, hermano. Pero tienes que hacerlo de todo corazón. Y obviamente tienes que estar dispuesto a pagar el precio, hermano. Tienes que estar dispuesto a andar a esas alturas. ¿Sí? Sí, a esas alturas, hermano, se requiere de un nivel de santidad muy elevado. Y tienes que comenzar a cultivarlo desde hoy. Todos estamos en eso, hermano. Todos estamos trabajando. Los que estamos en esto, hermanos, estamos cuidando precisamente eso. De apoyarnos entre hermanos para poder cuidar que nuestra relación con el Padre sea una relación que nunca decaiga. Y yo te pido a ti que hoy me escuchas, ruégale al Padre, te pido, ruégale al Padre que Él me dé las fuerzas para mantenerme como he mantenido hasta hoy, fiel a su palabra, fiel para defender su honor y su honra. ¿Por qué yo enseño esto, hermanos? ¿Por qué yo te enseño esto? ¿Por qué le enseño esto a mi familia? Porque esto queda como un testimonio para mi familia, primeramente para mis hijos, primeramente para mi esposa, primeramente para mi casa, luego para mi familia y luego para mis amigos, para mis hermanos, para el resto del mundo que se conecta. ¿Verdad? Esto queda como un testimonio de que defendí el honor de mi Padre, no con espada, no con armadura, lo defendí entendiendo lo que leo, lo defendí con santidad, lo defendí con rectitud y lo defendí con bondad. ¿Verdad? Qué importante es que podamos entender todas estas cosas, mi querida familia. Y bien, creo que prácticamente hemos casi cubierto el tema de la porción de esta semana. Hay muchas más cosas que yo creo que en la medida en que vamos avanzando, las demás semanas voy a ir haciendo referencia para ir completando estos temas. Sí te digo, mi querida familia, si tienes dudas, tienes inquietudes de lo que has escuchado hoy, yo te pido, llámame, contáctame, pregúntame, ¿verdad? Y podemos analizarlo. No lo descartes de buenas a primeras, investiga, ponga a prueba las palabras que te digo, ve y verifica si lo que te estoy diciendo de repente es un disparate, hermano, apaga esa pantalla y busca otra cosa que hacer. Pero si yo te he dado a ti, hermanos, por inspiración del Espíritu del Padre, si yo te he dado a ti hoy una palabra que te está a ti llevando a la luz, pues déjame decirte que esta es la primera porción del año. Y en esta, obviamente, tiene que haber luz, porque Dios puso luz desde el principio. ¿Sí? Por eso, hermanos, desde el principio, Dios pone una luz en el firmamento para traer, a anunciar que viene su Hijo. Hay muchas cosas más. Pero bueno, hasta allí creo yo que ponemos todos estos recursos que tenemos hoy. Y como les decía, pues desafortunadamente no he tenido la comodidad, el ambiente, como comprenderán, está un poco limitado aquí, tanto como para poderles hablar, como para poder extenderme en el tiempo. Tengo que dedicarle también pues aquí a mi hijo que tengo aquí al pie de la cama, ¿verdad? Pero es importante que entendamos, hermanos, que las cosas que son para el Señor no las debemos dejar de hacer. No importa las circunstancias en las que nos encontremos, ni cuán difícil sea, ni el lugar, donde sea que nos toque estar, desde allí tenemos que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. No importa, hermano. Si hoy estoy en una clínica, ¿verdad? Si mañana estoy yo en una clínica, si mañana, donde quiera que esté, en el lugar que me toque, hermano, tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y tener el carácter y la determinación y la convicción de que si Dios me llamó a hacer esto, Él se encargará de mi hijo. Que si les pido a ustedes, mi querida familia, es oren por este servidor, oren por mí, oren por mi familia. ¿Para qué? Para que el Señor me siga contando estas maravillas y yo se las pueda compartir a ustedes. Que el Señor los bendiga siempre, mi querida familia. Que los cuide a cada uno de ustedes y me permito pues extenderles a ustedes la bendición sacerdotal. Como ven, pues hoy realmente he estado un poco corto de tiempo y de espacio, así que pues voy a tratar de ser breve con esto de aquí, ¿no? Y dice la bendición sacerdotal, que se la extiendo a ustedes sin usurpar, hermanos, el rol, la función que le corresponde a los levitas, sino como padre de familia que soy para mi familia. Es decir, usted está allí pues
reciba también usted esta bendición, ¿verdad? Hasta cuando ya los levitas estén en funciones y ahora sí todos las recibamos de parte de ellos. Y dice número 6, del 24 al 27, que Yahweh te bendiga y te preserve, que Yahweh ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia, que Yahweh ilumine su rostro hacia ti y ponga paz en ti, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta noche, familia, y bueno, ahí les queda una gran tarea, hermanos. Leer de nuevo capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el 6, versículo 8, en donde termina el diluvio, en donde comienza el diluvio, las causas del diluvio. Miren, esto es una continuación. La próxima semana vamos a entrar a ver por qué Dios acabó con casi toda la humanidad y se quedaron solo 8 personas. ¿Por qué los metió en un barco? ¿Qué significan las aguas? Mucho hay para la próxima semana, que así mismo yo espero que usted pueda descubrir. Segundo día, día de separación, pero a la vez día de juicio. Eso ya más o menos deja una pista de lo que va a ocurrir la próxima semana avanzando por el Génesis. Gracias, mi querida familia, por acompañarme en esta noche. Que el Señor me los bendiga de todo corazón. Que tengan un Shabbat de Shalom, que tengan un Shabbat de paz. Que este día sea un día de paz. Aprende a disfrutarlo. Dios te da un día para que te regocijes, para que te deleites en Él. Tómalo, úsalo, ¿verdad? No permitas que este día sea un día como cualquier otro. Este es un día especial para Dios. Hazlo también especial para ti, ¿verdad? No necesariamente con eso estás adquiriendo una identidad religiosa, estás adquiriendo una identidad bíblica, estás adquiriendo una identidad divina, hermanos. Estás manifestando que eres hijo de Dios, estás manifestando que eres obediente a tu Padre, estás manifestando que tú eres hecho a imagen y semejanza de tu Padre. Guarda este día como un tesoro y declara que este día, proclama que este día es el día del Señor y que Yeshua es aún el Señor de este día. ¿Cómo no lo va a hacer si Él va a ser en el milenio el Señor del Shabbat? Por supuesto que Él ya nos está diciendo, si Dios es el Señor del Shabbat. ¿Ok? Así que, bueno, mi querida familia, gracias por acompañarnos en esta noche y pues me despido de ustedes hasta una próxima emisión. Que el Señor me los bendiga siempre, me los guarde y me los proteja en todo. Shalom, shalom.